Hola, ¿qué tal? Les saluda Carmina Nahuatlato Frías y en nombre de la Editorial Universidad de Guadalajara agradezco a todos los que nos acompañan en esta agenda virtual en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El día de hoy vamos a continuar con nuestras rondas de presentaciones editoriales y para eso nos acompañan 4 académicos que forman parte del grupo de nuestra colección Ensayos Calas y nos acompañan para hablar sobre un libro sobre una temática que ha sido muy importante en el último, pues ya 2 años en lo que va de esta pandemia, y me refiero al libro Pandemia y Crisis, el COVID en América Latina, un libro que nos ofrece un panorama geopolítico en donde se evalúan los resultados de las medidas impuestas por diversos gobiernos del continente, tanto en términos de contención sanitaria como en medidas económicas y financieras para proteger a la población vulnerable. Y para hablar sobre esto nos acompañan 4 de los autores del libro. Primero presento a Margarita Cires. Ella es doctora en filosofía por el Centro de Estudios de Lengua y Culturas en América Latina de la Universidad de Frankfurt. Es comunicóloga y profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, y sus líneas de especialización son el estudio de rumores, leyendas, mitos e imaginarios sociales como un acceso a diferentes culturas y regímenes de lo verosímil. Doctora Margarita, muchas gracias por estar acá. Nos acompaña también el doctor Jaime Preciado Coronado. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Actualmente coordina, además del doctorado de la ciencia política, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también de la universidad. Tiene un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de París y sus líneas de investigación abarcan la geopolítica de la globalización e integración regional, la geografía del poder y la democracia. Muchas gracias, doctor Jaime. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Nos acompaña también Gerardo Gutiérrez Cham. Él es doctor en análisis del discurso por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en Uppsala, Suecia, y en los fondos Nettily Benson de la Universidad de Texas. Actualmente está adscrito como profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara. Es codirector del Centro María Sibila Merian de Estados Unidos de Estudios Latinoamericanos Avanzados, de CALAS, y pertenece desde el 2002 al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Gracias, doctor Gerardo. Muchas gracias, un gusto estar acá. Y también nos acompaña Johann Kepner. Él es doctor en Historia por la Universidad de Bielefeld en Alemania, donde además trabajó como investigador principal en diferentes proyectos colaborativos de investigación, como la Red de Competencias sobre América Latina, y actualmente es gerente general del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, del cual surgen nuestros libros, los Ensayos Calas. Y bueno, para comenzar a hablar sobre este libro, los dejo con la compañía del doctor Gerardo Gutiérrez Cham. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar a hablar sobre el libro Pandemia y Crisis, el COVID-19 en América Latina. Me gustaría empezar hablando un poco sobre cómo surgió este libro, ¿no? Este libro surgió pues por una iniciativa que tuvimos Jochen Kepner, Susana Herrera y algunos otros colegas, bueno, también la doctora Sara Corona, acá en Calas. Nos planteamos la posibilidad de reunir voces de diferentes partes de América Latina para hablar sobre el impacto, las consecuencias, el surgimiento del el COVID-19 en la región. Entonces, tratamos de reunir voces especializadas que pudieran hablar sobre los inicios de la pandemia, sus consecuencias, la experiencia que se tuvo durante los primeros 100 días. Y creo que el libro es muy interesante porque además está escrito no solo para académicos especializados, sino para personas interesadas en, bueno, en lo que ocurrió al inicio de la pandemia y que ahora podemos tener una perspectiva. Entonces, básicamente el libro se divide en, bueno, en la experiencia de los primeros 100 días, ¿no? Cómo los problemas que surgieron, las desigualdades que se desataron en ese inicio, en ese periodo, y las narrativas que surgieron en torno a la pandemia, ¿no? Tal vez Jochen puede continuar aportando algunas ideas sobre la conformación de este libro, ¿no?
Sí, muchas gracias Gerardo, también muchas gracias Camila por la invitación de presentar el libro aquí en la Feria del Libro. Y bueno, es como dice Gerardo, que la idea surgió no muy al inicio, cuando todos nosotros nos confinamos y primero aplazamos, después cancelamos nuestros eventos presenciales. Y para un centro de investigación como el CALAS, que está ubicado en diferentes países de América Latina, aquí con su sede en Guadalajara, pero también estamos con oficinas regionales en Costa Rica, en Ecuador y en Argentina. Ahí surgió la idea de que no, si ya no nos podemos encontrar a discutir, por lo menos podemos colaborar en un esfuerzo como este, de escribir un libro y juntar nuestros enfoques y nuestras líneas de producción de conocimientos sobre este fenómeno que en aquel entonces ¿no? Teníamos todavía la esperanza de que en medio año esto va a pasar, vamos a poder reunirnos nuevamente, y estamos aquí más de 18 meses después y todavía nos reunimos por pantalla. Entonces, este libro sí surgió muy temprano, en marzo, abril del 2020, y los artículos fueron redactados en breves meses, entonces básicamente representan el estado de conocimiento de julio, agosto del año pasado. Pero sin embargo, creo que no han pedido nada de actualidad o de impacto, porque por un lado, como dice Gerardo en un primer capítulo, analizan muy profundamente desde diferentes contextos y países, ¿no? El impacto de la pandemia y las políticas, las medidas de los gobiernos en esos primeros meses, lo que yo creo que sí es muy importante. Analizan en la segunda sección cómo se abren o no se abren, se profundizan las desigualdades ya existentes por consecuencia de la pandemia y sobre todo de las medidas que se están implementando. Y en una tercera parte analizan diferentes narrativas que surgen con respecto a la pandemia. Entonces son 16 capítulos que conforman el libro, con autores de aquí, de México, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, de Alemania, de Cuba. Seguramente he olvidado a alguien, pero sí es un esfuerzo colectivo desde diferentes disciplinas, desde diferentes países, y creo que por eso ¿no? Tiene esa gran validez. Y sí, justamente ¿no? La primera idea o la primera sección del libro conforman 6 capítulos que analizan las experiencias de los primeros 100 días, con lo que tratamos de dar una visión global de las diferentes regiones que conforman América Latina y el Caribe, para ver los impactos. Entonces son análisis regionales que abarcan a veces 2, a veces 5, 6 países, y está introducido en el primer capítulo de Jaime Preciado Coronado, que está con nosotros aquí. Tiene una visión un poco más geopolítica, más global, y conecta la pandemia con el contexto latinoamericano que vivíamos en aquel entonces, ¿no? Precedido pocos meses antes del estallido social en varios países. Y entonces ahí me gustaría pedirle a Jaime que explica un poco cuál es ¿no? la idea de este capítulo que escribió y ¿no? las ideas más importantes. Muchas gracias, Jochen. Bueno, pues mi reiterado agradecimiento por haber estado en esta labor editorial que verdaderamente, como lo señaló Jochen, pues es bastante actual a pesar de dedicarse a los primeros 100 días.
y sin embargo, pues plantea derroteros que estamos viendo válidos en la actualidad. Y en el caso de mi trabajo, lo que yo me propuse fue, por una parte, o sea, la pandemia fue muy conmovedora, pero al mismo tiempo creó ilusiones en el sentido de decir, todo lo trajo consigo la pandemia. Y lo que yo trato de mostrar es que hay tendencias estructurales de larga duración que ya estaban presentes en nuestros problemas, en nuestros distintos niveles y temas de la crisis, y que por lo tanto habría que buscar cuáles de esos temas específicamente estaban agudizándose, haciéndose más presentes, y también reconociendo cierta originalidad en lo que aportó digamos, las características tan peculiares de una pandemia que nos puso en online a generar un nosotros contemporáneo totalmente. Y esa idea entonces es muy nueva, es muy sacudidora, y con ella pues empezamos a percibir esas dimensiones que no acabamos todavía de procesar. El segundo objetivo que tenía mi trabajo era mostrar esta tendencia, digamos, de raíces en la larga duración y novedades, en el caso de lo que se ha llamado los estallidos sociales de 2019. Un conjunto de países en donde habían ya emergido voces muy críticas del estado de la cuestión en el mundo, en donde había demandas muy específicas que tenían que ver, pues, por una parte, con cómo la desigualdad social se reproducía en el marco de la acumulación capitalista, ¿no? Y cómo se venía deteriorando el bienestar, cómo se abandonaba todas esas pequeños logros y partes grises de lo que se llama la sociedad del cuidado de las personas. ¿Hasta qué punto también venían impactando las reformas de mercado y la privatización con los planes de austeridad del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que estaban acentuando ya problemas relacionados con la injusticia y la desigualdad sociales? Y bueno, también registrar cómo estos estallidos sociales planteaban un desafío para la comprensión de la geopolítica en un sentido no clásico. La geopolítica generalmente se refiere a los asuntos de los estados en su conflicto, en sus rivalidades, en la creación de potencias, pero hay una geopolítica de lo social y de lo comunitario que tiene expresiones que van desde las escalas más locales hasta las escalas más globales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, el hecho de que la demanda contra los 30 pesos chilenos de aumento en el precio del transporte del metro, pues eso derivó hacia alcances que llegaron hasta los problemas del multilateralismo financiero, a los planes de ajuste y de austeridad que están llevados de la mano por toda esa trinidad de lo financiero, como es el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, que tenían repercusiones que ya estaban asediando y limitando a nuestras sociedades en un marco de profundas desigualdades. Pero también la emergencia de resistencias, de formas de movilización, de haber ganado la calle y de darle visibilidad a todas esas demandas, ¿no? Y bueno, destacan en las apreciaciones que hice sobre estos estallidos cómo hay una herencia muy importante que llega hasta la disputa sociopolítica, ¿no? Que no es el movimiento se agota en la medida en que se resuelven o se administran los conflictos, sino que llegan al corazón del poder en su dimensión sociopolítica, y que en el fondo está en lo que pudiéramos pensar como
el problema de la dirección moral e intelectual de nuestros países y cómo dentro de ello, pues, está jugando el, entre comillas, modelo de desarrollo y lo que trae consigo problemas del racismo, de la herencia patriarcal, de los problemas relacionados con la naturaleza, el cambio climático y otros temas que están imbuidos allí, pero que la pandemia resaltó. Y las particularidades entonces a las que me refiero con esa pandemia, pues son por una parte que acentuó lo que yo he llamado como el triple deterioro del Estado, ¿no? Es decir, por la parte supranacional vinieron problemas relacionados con las instituciones multilaterales que no estuvieron a la altura y a los 100 días no veíamos que pasara a mayores. Y ello significaba pues como graves problemas en lo que se refiere a nuestras instituciones internacionales, globales, que para un problema de la magnitud del coronavirus se necesitaban respuestas globales, articuladas, multilaterales. Y eso no se dio. El segundo nivel de deterioro es al nivel del Estado mismo, del Estado nacional, porque estos estados venían perdiendo atribuciones como es, por ejemplo, la soberanía, ¿no? O como es, por ejemplo, la autonomía frente al orden mundial. Y sin embargo, los estados se vuelcan hacia adentro. Los mecanismos supranacionales, como lo decía antes, están fuera de la jugada y entonces hay un refuerzo estadocéntrico en el sistema interestatal en el que son los estados los responsables del manejo principal de la crisis. Cerrar fronteras, los problemas de tránsito, las políticas de confinamiento, el distanciamiento social, los dispositivos que tenían que ir usando para ir manejando pues el impacto tan severo que estaba mostrando en términos de contagios, muertes y sufrimientos que trajo consigo la COVID, ¿no? Pero hay también un tercer deterioro y que es el que se refiere como a la falta de instrumentos de gobernanza de los niveles locales en los que pues es el gobierno más cercano a la gente y sin embargo el más desprovisto en la manera de poder ofrecer los servicios que tiene el día a día y todo esto relacionado con la salud, la educación, las pensiones, los cuidados. Con lo cual pues enfrentamos una situación en la que había esa, digamos, limitación de los niveles locales para tener elementos con los cuales articularse con el Estado Nacional, con las instituciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud o en el caso de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud, y sin embargo esto no se da. De ahí que entonces haya que observar esos tres niveles de deterioro del Estado, en lo supranacional, en lo nacional, en lo local, desde el punto de vista de lo que emerge como resistencia con los estallidos, ¿no? Porque es allí, por ejemplo, la creación de ollas comunes en las calles de Chile, de Argentina, en la idea, por ejemplo, de los zapatistas de cerrar el flujo de personas y mantener condiciones de salud en sus comunidades. Es decir, desde lo local se está innovando para enfrentar en lo inmediato esto, pero también desde lo local se van incorporando otras dimensiones que repercuten en un fenómeno que me parece peculiarmente importante y prometedor, y que es que surge una conciencia universal, un nosotros sincronizado, que dice se necesitan bienes públicos globales y la vacuna es uno de ellos, ¿no? Y esos bienes públicos locales globales, tienen que ver con el agua,
con la preservación de la naturaleza, con las condiciones de vida en ciudades y el campo, con la alimentación, con una serie de cuestiones de la existencia cotidiana, ¿no? Y bueno, ya para no extenderme, simplemente terminar diciendo que los países que representaban estos problemas, pues si bien perdieron la calle durante los primeros 100 días, lo que ganaron fue en la profundidad de sus demandas y en la preparación de condiciones que los harán ver emerger en experiencias que vemos en la actualidad con mucha fuerza, ¿no? Una constituyente en Chile, una elección gubernamental muy conflictiva en Ecuador, una violencia inaudita en el caso de Colombia, pero con redes y formas de organización que resisten, el caso de Haití tan dramático, ¿no? Que está pues al garete, ¿no? De medidas eficaces, el caso de Puerto Rico con toda su ambigüedad respecto al Estado Nacional asociado y libre, ¿no? Con respecto de Estados Unidos y al mismo tiempo con movimientos que explotaron pues a lo largo de 2019 diciendo aquí hay algo que está pasando muy importante, ¿no? Y Chile, por supuesto, con la constituyente pacífica y otros elementos que hoy vemos. Entonces, la conclusión es una situación geopolítica muy compleja en la articulación de estas escalas, en las manifestaciones de la crisis estructurales de larga duración que hay, pero también esperanzas en las formas de resistencia que están emergiendo. Sí, creo que es muy importante lo que señalas, Jaime, porque no solamente abarca tu capítulo del libro, sino también se relaciona con los demás y tampoco solamente con la primera sección, ¿no? Porque, como señalas, ¿no? Hay un antecedente de la crisis, ¿no? El artículo de los colegas David Díaz y Ronnie Viales, que analizan la situación en Centroamérica, hablan, ¿no? Del impacto del COVID-19 y de otras pandemias en la región, y con eso se refieren, ¿no? También a otros malestares, a otros conflictos y problemas que tiene la región. Y también, ¿no? El hacer hincapié en los diferentes niveles de las respuestas, de lo supranacional a lo nacional, a lo local. Y aunque al final vimos, ¿no? Que se centran, como dices, ¿no? Muchas de las medidas en los estados de los diferentes países. Y eso es un poco, ¿no? Si vemos, ¿no? Las contribuciones, sobre todo de esa parte, que analizan, ¿no? Los impactos y las políticas en las diferentes regiones, comparan las políticas entre Perú y Ecuador, en los países del Cono Sur, como ese empeño de estados federales como Argentina, Brasil. Y vimos en esa época que hay muchas diferencias y al final algunos en esta primera parte aparentemente lidiaron muy bien con la pandemia, caso Uruguay, por ejemplo, Chile más o menos, Argentina tuvo medidas muy fuertes y vimos por otro lado esas imágenes de Brasil, de Ecuador, ¿no? Guayaquil, creo que todos tenemos esas imágenes en la mente. Pero luego avanzando también, ¿no? Fuimos con la segunda, tercera ola, vio cambiando. Entonces, Jaime, tú como alguien que conoce como nadie América Latina y las diferentes regiones, ¿cómo valoras desde una perspectiva ahora, un año después, ¿no? de publicar o de escribir ese artículo, el comportamiento, ¿no? de los diferentes países latinoamericanos, ¿no? Que desde mayo del 2020 se convirtió la región en el epicentro de la pandemia? ¿Tienes alguna reflexión como latinoamericanista, cómo la región se ha comportado durante la pandemia, ¿no? ¿Qué países pues no han hecho mejor o peor, pero qué serían tus conclusiones al respecto?
Bueno, justo, digamos, 2018, 2019, ya anunciaba una cierta recuperación de lo que se ha dado en llamar el progresismo en América Latina, ¿no? Es decir, en Bolivia, después de la enorme dificultad que tuvo el gobierno de Evo Morales al intentar reelegirse, viene un proceso de golpe legislativo en todo este clima que no cesa de estar presente a pesar de la pandemia, que es este lawfare o judicialización de la política. Y con ello creo que tenemos una muestra de que finalmente los movimientos sociales y el cierto arraigo de algunos partidos políticos en una base social inconforme, crítica, puede darse, ¿no? Hacia un cambio. Lo que acontece en México también acompaña ese, digamos, auge de corrientes que tienen ciertas demandas alrededor de un modelo redistributivo, de justicia social, etcétera, con todo y sus contrastes, ¿no? Y sus problemas internos. Y Argentina también viene a modificar este cuadro. Entonces, me parece que hoy la pandemia tiene muchos mejores elementos en el nivel, por ejemplo, de la integración regional, en donde la CEPAL ha jugado un papel muy creativo y que, sin embargo, pues no ha sido suficientemente escuchado, ¿no? En junio de 2020, la CEPAL propone pactos políticos, sociales y sustentables para enfrentar la pandemia, y no hay hasta el momento gobiernos que hayan asumido en conjunto las políticas que se propone la CEPAL. Sin embargo, también tenemos que se revitaliza un organismo de vinculación que la región tenía como con muchas esperanzas, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en su reunión este año en junio, pudo proyectarse, digamos, toda la potencialidad que da el estar coordinados entre los países para enfrentar los problemas de la crisis más allá de las ideologías que sustentan a los distintos gobiernos, y creo que eso es un paso muy importante, ¿no? Sin embargo, también los problemas internos de los países aumentaron fuertemente por la distancia entre los gobiernos republicanos y sus regiones. En Brasil, en México, en Centroamérica, varios países, vimos una suerte de insurgencia de gobernadores que estaban reclamando justamente ese tener al nivel de lo local más elementos para influir en el manejo de la crisis. Y eso, pues, sin embargo, ha llevado pues, a un deterioro muy fuerte en el caso de Brasil y a una serie de contradicciones que se han podido en alguna medida encaminar en el caso de México, no así en Argentina, ¿no? Que también hay como disputa, digamos, de las regiones en contra de la presidencia federal o de la nación. Y por último, me parece que, como lo apuntaba antes, este tema de las insurgencias sociales desde abajo están marcando un derrotero esperanzador, porque los movimientos que habían estado confinados por la pandemia empiezan otra vez a tomar el poder de la calle y otra vez empiezan a darse pues elementos en donde están otra vez articulándose las grandes agendas de la transformación justa, equitativa en nuestra región. Entonces, quisiera así cuando menos dejar un hilito de esperanza por ahí para que la pandemia no nos agobie ni nos deprima. Sí. Creo que ¿no? lo que señalas resalta también, ¿no?
que esto es algún proceso que obviamente no está acabado y está ligado con el pasado, con las insurgencias populares que algunos se vivieron ya en los últimos meses, todo lo que señalas. Y creo que también un aspecto transversal de este libro que conforma de hecho varios apartes o aportes de la segunda sección es también, ¿no? Cómo la pandemia ha impactado sobre desigualdades ya existentes en la región, grupos específicamente vulnerables, ¿no? Como los que viven en las zonas periféricas, en las grandes urbes, como poblaciones indígenas, como los niños, ¿no? Hay estudios sobre desigualdades en el sistema educativo y también como, ¿no? Diferentes grupos sociales tenían que lidiar con este encierre que de repente ¿no? En muchos países, no solamente obviamente de América Latina y del Caribe, tenían que enfrentar. Entonces, ¿no? También quería resaltar esos aportes ¿no? de los capítulos que conforman el libro, ¿no? Que hacen hincapié en que es importante estudiar las desigualdades en el contexto del COVID-19, pero también ¿no? de cómo se está pues narrando, digamos, la pandemia y los discursos que surgieron alrededor, ¿no? Cuando hablamos hoy de olas, ¿no? Creo que es una imagen muy fuerte que todos los días lo estamos leyendo en los periódicos, en los noticieros, y qué significa, ¿no? Cuando hablamos de olas, por ejemplo. Entonces, en este sentido, es muy importante que el libro también tiene aportes que analizan el lenguaje ¿no? de la pandemia, y ahí quisiera conceder la palabra nuevamente a Gerardo Gutiérrez y Margarita Cires, que son nuestros especialistas ¿no? desde el discurso de la pandemia. Muchas gracias, Jochen. Muy bien, en efecto, Margarita, tú escribiste un artículo apasionante, me parece, titulado El coronavirus no existe, los están matando, de rumores y lógicas de pensamiento, conspiraciones en México. Bueno, tú observas que además de las narrativas oficiales que surgieron al inicio de la pandemia, como fueron todas las explicaciones y los argumentos de los diferentes gobiernos para saber cómo debíamos abordar la pandemia, bueno, tú observas que también surgieron narrativas alternas y bueno, son narrativas contextuales muy heterogéneas, muy emocionales, que no necesariamente se sustentan en argumentos científicos. Y sobre todo te enfocas mucho en los rumores, ¿no? Eso a mí me pareció maravilloso porque no solo en pandemia, sino en cualquier momento los rumores tienen una importancia muy fuerte y más en una época atravesada por las redes sociales. Ahora, tú hablas de los rumores como ventanas a mundos desconocidos, ¿no? Que están movilizados por miedos, por esperanzas. ¿Podrías ampliar un poco tu idea, ¿no? Sobre la importancia de los rumores al inicio de la pandemia, ¿no? Como estas vías de compensación hacia la incertidumbre y la desinformación que todos teníamos, ¿no? Entonces, quisiera ver si nos puedes ampliar un poco la idea que abordaste en tu artículo, que la verdad me parece fascinante porque desde el punto de vista discursivo, cultural y sociopolítico ha tenido una enorme importancia, ¿no? Entonces, adelante, Margarita, sí. Claro. Pues muchas gracias, Gerardo, Jochen, a los organizadores de este excelente libro que, digamos, a mí me ha apasionado leer muchos de los otros capítulos. Veo ecos, ¿no? Ecos de lo que también se puede analizar en relación con los rumores. Bueno, como tú señalas, yo la verdad que he venido trabajando desde hace muchos años el tema de los rumores, y cuando llegó la pandemia, pues no di crédito, o sea, y todavía no doy crédito de la cantidad de rumores que han venido circulando, ¿no?
y que nos ponen en contacto, como tú dices, o sea, mi punto precisamente de partida es que frente a las nociones, digamos, más de corte mediático, en donde el rumor queda deslegitimado, ¿no? El rumor se ve, digamos, claramente, digamos, identificado con lo falso. Mi idea precisamente desde una perspectiva comunicológica y tratando de ir más allá de la noción del sentido común, aquí yo planteo que precisamente el rumor es una ventana. Es una ventana, es un nicho a partir del cual, ¿verdad?, podemos observar, digamos, muchísimas nociones, o sea, cosas que uno no podría imaginar sobre los miedos, las esperanzas, todo lo que se estaba viviendo en relación con la pandemia, nociones de salud, nociones de la enfermedad, de las ciencias y de las instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, apartándome, digamos, de la visión clásica del rumor con lo falso, pues yo aquí una de las cosas que planteo es que hay que vincular más bien al rumor con lo verosímil, porque el rumor, si circula, es porque seguro acarrea elementos de verosimilitud. Y bueno, no me voy a meter en esta noción, pero lo que queda muy claro es que los rumores se asocian con otras cosas, con un conjunto de discursos que le dan credibilidad a determinado tipo de versión o no le dan credibilidad a una noción. Y entonces aquí una de las cosas que me parece muy interesante en general en los casos es analizar qué diferentes lógicas, ¿verdad?, estuvieron construyendo los rumores. Y ahí nos encontramos, sí, lógicas evidentemente del pensamiento científico, ¿no? O sea, hubo discursos que claramente están, digamos, repensados, pero también lógicas del pensamiento religioso, pseudocientífico, conspiracionista, no se diga, y lógicas de orientación política. Y está claro que también, entonces, la producción de esa cantidad de rumores se tiene que ver en un contexto de una lucha por la significación discursiva de la pandemia, ¿no? Y bueno, significación social y política de la pandemia, ¿no? Del gobierno, de las oposiciones, de los diferentes grupos, ¿no? Aquí hubo muchos temas, como ustedes saben, ¿no? O sea, todos, no hay nadie que no haya, digamos, haya estado confrontado con múltiples rumores que los que negaban la existencia o la minimizaban, digamos, a la pandemia, el origen, si el origen es chino o es de Estados Unidos, si la difusión, quién está difundiendo realmente el rumor sobre la cura, y bueno, todavía actualmente sobre las vacunas. Está a la orden del día. El tema de los rumores está allí a la orden del día. De hecho, este grupo nos estamos abocando también a ese tipo de temas. Otro tema muy importante fue el de las cifras. Cifras de los infectados y cifras de los muertos. Y aquí me encuentro con una cosa que es muy importante analizar en relación con los rumores. Las diferentes versiones de los rumores, ¿no? O sea, los que los consideran inverosímil, los que lo consideran verosímil y además sus variaciones. Y ahí hubo, en relación con las cifras, hubo una cosa muy interesante, que para los sectores menos favorecidos económicamente, consideraban que las cifras estaban infladas. Muy interesante. El sector que no podía, tenía que minimizar la pandemia porque tenía que salir, ¿sí? O sea, ahí queda muy claro. Y el sector más favorecido, evidentemente, planteaba todo lo contrario, que había un subregistro, porque estaba en su casa, como nosotros ahorita cómodamente, frente a una pantalla y podía hacer su home office, ¿no? Su trabajo en su casa. Muy diferente. Ahí una cosa, en relación con las cifras, ahí, bueno, fue una cosa muy interesante. Yo aquí, en este capítulo, a mí me pareció muy importante mostrar hacer un análisis de un rumor que tuvo un impacto en la opinión pública muy fuerte y que a mí sinceramente me conmovió, ¿no? El rumor que decía que no existía, ¿cómo se llama? El coronavirus, pero que la gente estaba muriendo. Por lo tanto, la estaban matando en los hospitales. Vamos, ¿no? Esto, y les digo, bueno, ustedes saben, al principio yo pensaba que esto solamente circulaba en México. Esto no solamente ha circulado en México y en América Latina, sino ha circulado en muchas otras partes la idea de que el coronavirus no existe. No sé si lo están matando en los hospitales, pero sí claramente de que no existe el coronavirus. Y en julio en el Financiero salía que por lo más del 9% no creía en el coronavirus.
Ese fue un rumor muy importante. Y otro rumor que también fue muy importante y que sigue circulando es que las medidas de sanitización que supuestamente sirven para prevenir el contagio son más bien para fumigar y esparcir el coronavirus. Y bueno, ahí sí ¿me entienden? Y esto en muy diferentes partes en muy diferentes regiones de México ha circulado. Estamos analizando un caso y lo que me pareció muy interesante, si ustedes ven de estos dos rumores y muchos otros, es que hay una especie, hagan de cuenta, como una denuncia de un posible exterminio de la población. Ojo, y esto hay que verlo también relacionado con los fenómenos que dice Jaime Preciado, o sea, unas políticas de expulsión social, ya no solamente de desigualdad social, ¿no? O sea, estamos en un contexto en América Latina muy claro, digamos, en donde hay políticas de expulsión social en los últimos años. Entonces, bueno, esto se constata allí precisamente en este momento, digamos, de que hay lógicas, nos encontramos por tanto con lógicas conspiracionistas, yo me encontré con que los rumores sí tenían una gran potencia simbolizadora, ¿no? O sea, y que yo considero que esto reclama nuestra atención. Y ahí ven cómo los rumores, digamos, es un fenómeno que tiene, hagan de cuenta como que es un fenómeno orgánico, ¿no? De una conversación orgánica, pero que está también alimentada por un conjunto de videos, audios que circulan por las redes sociales, que circularon muy claramente en WhatsApp, con esta idea de un complot. Múltiples nociones de complot de parte del gobierno, de los gobiernos, de instancias, ¿cómo se llama? Supranacionales, ¿no? Y ahí están las vacunas, o sea, digamos, todavía siguen circulando rumores que dicen que las vacunas, digamos, se están, digamos, utilizando para poner un chip y que eso sirve como control social. En el rumor que yo analicé, a mí me pareció muy importante tomar en cuenta el contexto. Parientes que van a un hospital, ¿no? Se dan cuenta que sus familiares ya murieron, entran a una sala, ven, ¿verdad? De repente, ¿cómo se llama? Los ven embolsados, no habían recibido ninguna información, empiezan a filmarlo y lo dan a conocer en Facebook. Esto inmediatamente pues llega a los medios, llega a muchas, ¿cómo se llama? Y empieza a generar una conversación. Y aquí me encontré 3 diferentes maneras de interpretar esto, que me pareció muy importante. Unas personas en las redes que salen a defender digamos, a los parientes, otras que digamos, denuncian a los parientes y a toda la gente que cree en eso como ignorantes, ¿verdad? Y ahí hay procesos de estigmatización impresionantes, y otros que llegan a generar, a pensar que más bien es un acto de desinformación por parte de las mismas instituciones, que sí, hay que decir, estaban rebasadas. ¿Sí? Estaban rebasados. Lo que queda muy claro, a mí me pareció muy importante, y esto se relaciona con lo que plantea Jaime, es una desconfianza profunda en las autoridades y en las instituciones de salud y en los medios de comunicación. Y aquí vemos lo que él dice, el triple deterioro del Estado a nivel supranacional, nacional, y la gente lo vivía. Pero la gente lo experimentaba, ya no eran categorías, ¿me entienden? Y a mí una cosa que me pareció importante es que el rumor nos puso en contacto en cómo la gente estaba en lenguaje, o sea, estaba viviendo un drama social que en todas partes se ha vivido, ¿no? La gente muere en los hospitales, no hay el ritual de la despedida, no hay la posibilidad, digamos, de procesar el duelo, eso en todas partes. Es un gran drama social. Pero imagínense, si ustedes son parientes y creen, ¿verdad?, en este plan de exterminio, entonces esto ya cobra una dimensión de tragedia criminal que ha generado sin duda gran desesperación entre las personas, por lo cual en muchos momentos la gente no fue a los hospitales y atacaron a los médicos. O sea, esto ha tenido consecuencias, y por eso a mí me parece que es muy importante tomar contacto con este tipo de narrativas
que están circulando siempre y sobre todo en una situación de una emergencia como fue la pandemia, ¿no? O sea, digamos, como que mi idea sigue y creo que sería lindísimo que hubiera análisis comparativos al respecto en América Latina como toda la primera parte del libro lo plantea, ¿no? Creo que sería muy interesante, ¿no? Espero que salgan, digamos, futuros libros por parte de Calas, ¿no? Con este tipo de temas, ¿no? Gracias por invitarme. Bueno, aunque sé que nos queda un poco de tiempo, pero yo quisiera remarcar dos cosas que me parecen fascinantes en el artículo que escribiste. Por un lado, el hecho de que los rumores no son dispositivos para nada simples y que no deberían ser despreciados a la primera de cambio, sino que hay que analizarlos desde una perspectiva múltiple, ¿no? Y el hecho también de que los rumores aparecen en medio de disputas de significación muy feroces. Es decir, lo que tú decías, la gente desconfía de las versiones oficiales. La gente desconfía incluso de los comunicados de la Organización Mundial de la Salud. Hay mucha gente que no se fía de las noticias. Y lo más increíble es que aparecen otras versiones que para muchas personas son más fiables. Ahora, yo tengo la impresión, tú me dirás, Margarita, de que por un lado te fascina el rumor, ¿no? Como dispositivo social, pero al otro lado también eres crítica con el rumor, porque te das cuenta que el rumor es un dispositivo de interpretación libre, que en muchos casos esa interpretación es descontrolada, es precipitada, y por supuesto hay quienes se aprovechan de esa flexibilidad semántica y semiótica para manipular a la gente. Eso está claro, eso lo hemos visto en las redes, ¿no? Yo vi uno de los videos que aparecen ahí en tu artículo y realmente es impresionante, ¿no? Cómo en algunos casos se incita a la gente a tomar acciones, ¿no? A agredir médicos, a ofender, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta dualidad hace fascinante tu artículo porque nos da para pensar mucho en el rumor, no como algo banal que circula en las redes, en WhatsApp y que debe ser desechado, sino que es algo que hay que ponerle mucha atención, ¿no? ¿Verdad? Creo que eso es muy importante, sí. Hay una cosa que a mí sí me hace que hay momentos en donde el rumor en general tiene consecuencias. Es más, de hecho, el tipo de rumores que nosotros escogimos son precisamente aquellos que habían tenido acciones colectivas, habían generado acciones colectivas. Entonces, fíjense que ya ahí pasamos algo de una cuestión que es verosímil a creer en algo. O sea, cuando ya algo suscita una acción colectiva, ya estamos pasando, digamos, ese marco, ¿sí? O sea, no es nada más que yo creo esto, actúo conforme a eso. ¿Sí? Eso ya es un paso. Entonces, en ese aspecto, digamos, yo considero que cuando generan acciones colectivas, ahí hay algo sumamente importante. Y una cosa que tú señalaste aquí es la idea, la dimensión política. El caso claro de los rumores que han circulado en relación con las medidas de sanitización no pueden ser dejados de lado de su dimensión política. Ha habido sectores opositores a las diferentes comunidades que los han asusado. Está muy claro el caso de San Antonio de la Cal, donde había un grupo opositor a un presidente municipal cuestionado, claramente y con justa razón cuestionado, pero que fue asusado y gente de ese grupo, digamos, estuvo participando. En el caso del hospital, digamos, yo no creo que haya habido eso, pero lo que sí me quedó claro es que sí hubo medios de comunicación, ojo, en este caso estoy hablando de Televisión Azteca, que desde sus intereses económicos minimizó la pandemia y estuvo favoreciendo también, ¿me entienden?, este tipo de comportamiento. O sea, de que la gente no creyera en el rumor y entonces sí, yo resumo, digamos, yo creo que es importante ver esta dimensión política y otra cosa que me parece muy importante que tendríamos que tomar en cuenta es que hay espacios en Internet que no hemos analizado, llamados así medios alternativas, en plataformas alternativas, ya no es Facebook y otras tipo Telegram, etcétera, que están difundiendo narrativas narrativas falsas con producciones y una manufactura muy buena.
aquí hay intereses económicos, intereses políticos, y además les digo, o sea, creo que esto sí requiere un trabajo comparativo. O sea, hay que meternos también, hay intereses de corte y bueno, este tipo de rumores han sido también ventilados por el mismo Trump. O sea, el mismo Trump y algunos sectores en Internet fueron, digamos, fueron estimulados por el mismo el expresidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí hay un terreno, digamos, hay un terreno que debe ser analizado, considero. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Realmente creo que nos dejas con muchas, con muchas ganas de leer y releer tu artículo, el de Jaime también, y otros que están en el libro que son interesantísimos. Como se dijo al principio, siguen siendo muy vigentes y más ahora que ya tenemos perspectiva, porque ya sabemos lo que hicieron los estados, los rumores que se tendieron, las narrativas que surgieron, las desigualdades, etcétera. Bueno, yo quisiera agradecer, antes de terminar, a la editorial de la Universidad de Guadalajara por habernos invitado, ¿no?, a esta presentación, sobre todo a Carmina y a Rafael Aguirre, por haber preparado esta presentación que nos pone a dialogar y que nos invita a seguir trabajando. También quisiera invitar a los televidentes o a los seguidores de esta presentación a que puedan encontrar y descargar el libro que está en la página de Calas. Ahí lo pueden encontrar. El libro es de acceso libre y creo que es un libro, como ya comentábamos, que viene muy bien para cualquier lector, ¿no? O sea, nos permite tener otra clase de perspectiva y nos permite visualizar los grandes problemas que surgieron al inicio de la pandemia y que por supuesto no se han terminado, ¿no? Algunos se han agudizado, otros se han atenuado un poco más, otros se han atendido con diferencias, pero ahí están, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Jochen Kemner porque, bueno, él siempre nos rescata de todo y nos ayuda en cualquier cosa que necesitamos acá en Calas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más, Jochen, Carmina. Bueno, nada más también agradecer, ¿no?, a la editorial por, ¿no?, haber acogido este libro y, ¿no?, y también invitar, pues, no solamente a descargarlo por la página de Calas o por la página de la editorial de la Universidad de Guadalajara, sino como es un libro, también, ¿no?, tenerlo en sus manos. Entonces, ¿no?, también se puede conseguirlo por los canales de distribución de la editorial de Guadalajara. Entonces también invitarles a conseguirlo por este camino. Y bueno, agradecido sobre todo a Margarita Cires, a Jaime Preciado por habernos acompañado en esta y otras presentaciones. ¿No? Y ya nada más, ¿no? Esperamos que disfruten con este libro. Doctora Margarita, al doctor Jaime Preciado, al doctor Gerardo Gutiérrez y a Johan, por supuesto, que nos acompañan. Y pues gracias también a Calas porque siempre pone sobre la mesa los temas que hay que discutir y pues esperemos que siga esta discusión y también invito a todos los que siguen esta transmisión que sigan atentos a las transmisiones de la Editorial Universidad de Guadalajara en este marco de la Feria Internacional del Libro y como lo dijo el doctor Gerardo Gutiérrez, el libro es de acceso abierto y lo pueden encontrar en la página de la editorial y en la página de Calas. Muchas gracias.